Buenas noches, ¿cómo están? Qué lindo es poder compartir con ustedes. Creo que gran parte de lo que Paula es gracias a la iglesia que ha tenido. Así que tengo que agradecerles a todos por la hermosa mujer que me han permitido llevarme. No es un cumplido, realmente lo siento así. Así que cada vez que venimos acá a visitar a la familia, no vemos la hora de poder venir a la iglesia y compartir con ustedes. Así que estamos muy contentos de estar acá. Saludos también de los hermanos de Tupungato, de la Iglesia Bíblica Misionera. Así que bueno, vamos a compartir por un momento la palabra y quisiera comenzar haciendo una pregunta. Vieron que en esta época del año uno está quizás un poco acelerado, ¿no? Uno llega al fin de año y entre lo cansado y entre los preparativos y en la iglesia también se suman las actividades, quizás uno no reflexiona. Y si bien sabemos que es importante parar a reflexionar, parar la pelota, pero creo que una pregunta clave para hacernos es si este 2023 que termina, Dios ha visto que yo soy un mejor creyente. Si Dios ha visto en mí que realmente he progresado en mi vida espiritual. Y te pregunto, ¿no? ¿Sos mejor creyente, mejor hijo de Dios de lo que eras a final del 2022? Y creo que es bueno pensar, es sano, sobre todo entendiendo que como cristianos estamos acostumbrados al activismo, ¿no? Hacer. Los escuchaba, ya estamos pensando en los campamentos, y gloria a Dios. Pero no olvidemos que Dios no le interesa hacer una obra a través de nosotros, sino primero la hace en nosotros, ¿no? Entonces, de nada sirve el activismo si yo no estoy creciendo. Y quisiera hablar un poco sobre el crecimiento en la vida cristiana, algunos pensamientos sobre el crecimiento en la vida cristiana, y entendiendo que hoy se habla mucho de crecimiento en las iglesias. Hoy es un tema muy recurrente. De hecho, hay una disciplina de estudio en los institutos bíblicos, en los ámbitos de formación, llamada Igle Crecimiento. ¿Alguien ha escuchado hablar de Igle Crecimiento? Consiste en el estudio de herramientas y técnicas que buscan que una iglesia pueda crecer, pueda multiplicarse. Y hoy muchas iglesias, lamentablemente, conciben, y muchas veces nos pasa, concebimos una iglesia que crece ¿en base a qué? En base a los números, ¿no? En base a las propiedades de la iglesia, en base a la popularidad de la iglesia hoy, sobre todo en las redes sociales. Pero ¿qué entendemos nosotros? Ese es un tipo de crecimiento, por supuesto, es un tipo de crecimiento, pero ¿es el crecimiento que Dios quiere de sus hijos, de la iglesia? Por supuesto que Él busca la salvación de todos, pero yo los invito a que busquemos Efesios capítulo 4. Un momento, vamos a buscar la carta de Efesios, ahí en el capítulo 4. En nuestra iglesia, ahí en Mendoza, estamos avanzando en el estudio pasaje texto por texto de la carta de Efesios. Y a modo de introducción, pueden ir buscando el capítulo 4. Quiero decirte que en los primeros 3 capítulos, Pablo lo que hace es darnos un pantallazo, darnos un panorama de todo lo que el creyente tiene en Cristo, ¿no? Se llama la sección teológica. Y en esta sección teológica Pablo, como dije, hace un recorrido, explora todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Por eso hay una expresión que se repite para los que han leído Efesios. Constantemente se repite una frase que es en Cristo, ¿no? Con Cristo. Porque ese es el énfasis de Pablo en los primeros 3 capítulos. Mostrarnos ese Dios de la gloria, ese Dios glorioso que ha decidido desplegar su gloria en su iglesia. Por eso el título de la carta es La gloria de Dios en la iglesia. Ese es el título que le hemos puesto a la serie. Cómo ese Dios de gloria nos ha elegido a nosotros para desplegar su gloria. Y eso es lo que Pablo explica muy bien en los primeros 3 capítulos. Pero a partir del capítulo 4, y acá está la porción que vamos a leer, hay un giro en el desarrollo del pensamiento de Pablo. Y acá Pablo comienza, como dice el capítulo 4, versículo 1, si leen conmigo, dice: yo pues,
preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Acá Pablo dice, bueno, ya que hemos recibido este glorioso llamado en Cristo, ya que hemos recibido el Evangelio, con todo lo que eso implica, los primeros 3 capítulos, bueno, ahora es necesario que ustedes se conduzcan de esta manera, ¿no? Por eso a partir del capítulo 4 comienza la sección práctica, ¿sí? La sección práctica donde Pablo hace un recorrido por la vida del creyente y por cada esfera de la vida cristiana, y habla, por ejemplo, de las relaciones sociales, cómo vive un hijo de Dios que ha recibido ese llamado glorioso en sus relaciones sociales, cómo se comporta en su vida personal, en la iglesia, en la sociedad. Pablo baja todo ese concepto a la práctica. Y acá en el capítulo 4, a partir del versículo 1, Pablo describe cómo es un andar digno del llamado que hemos recibido. En otras palabras, Pablo va a describir, va a dar una serie de características de cómo se ve la vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios que vive conforme a ese llamado tan grande que hemos recibido. Y yo quiero en esta noche hacer brevemente énfasis en una característica puntual que debe estar presente en tu vida y en mi vida, si somos hijos de Dios. Y quizás ya sabes, porque te dije cuál es el tema al principio, ¿no? Y si queremos andar conforme a ese llamado tan grande que hemos recibido, debemos estar creciendo. Debemos estar creciendo, ¿sí? Y esa es la característica que hoy quiero que veamos a partir del versículo 13. Pero antes de analizar el pasaje a partir del versículo 13, quiero decirte que desde el versículo 1, el capítulo 4, hasta el 13, Pablo va dando varias características de un andar digno del llamado que hemos recibido. ¿Cómo es ese andar? En primer lugar, versículo 2, es un andar de humildad, no nos vamos a detener. Es un andar también de mansedumbre, el mismo versículo 2. En el versículo 3 es un andar de paciencia, es un andar de amor, el mismo versículo 2. Desde el versículo 3 al versículo 5 es un andar de unidad. Y del versículo 7 al versículo 12, Pablo nos habla que este andar digno, conforme al llamado que hemos recibido, es un andar de servicio, ¿sí? Porque ahí habla de los dones y habla de la edificación del cuerpo. Pero a partir del versículo 13, ahora sí, los invito a que leamos, Pablo dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y brevemente yo quiero que pensemos en 5 señales que se van a manifestar en tu vida y en mi vida si es que estamos creciendo espiritualmente, ¿sí? ¿Se dieron cuenta dónde pone el foco Pablo? ¿Qué tipo de crecimiento nos describe acá? ¿Es un crecimiento, él imagina una iglesia que está creciendo en número, o dónde pone el énfasis Pablo? Pone el énfasis en cualidades espirituales, porque ese es el crecimiento según la Biblia, es un crecimiento espiritual. No es un crecimiento como el mundo mide el crecimiento, como hablábamos recién. Ahí pone el énfasis Pablo. Entonces, bueno, ¿qué significa crecer espiritualmente? En primer lugar, la primer señal de crecimiento espiritual está en el mismo versículo 13, y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y acá hablamos, sin lugar a dudas, de que este crecimiento espiritual implica crecimiento ¿en qué? En unidad de la fe. Crecimiento en unidad de la fe. Cuando un creyente está creciendo, cuando una iglesia está creciendo espiritualmente, va a haber un crecimiento ¿en qué? En unidad de la fe, en la unidad de la fe. ¿Se dieron cuenta que esta expresión que Pablo usa es como una especie de meta, ¿no? Hasta que todos lleguemos.
Porque Pablo está describiendo un objetivo, está describiendo esta meta. ¿Cuál es esa meta? Alcanzar la unidad de la fe. Pablo habla mucho de la unidad en Efesios, pero acá destaca un aspecto muy puntual de la unidad y habla de la unidad de la fe. Acá fe no se refiere a nuestra fe para salvación, sino que acá fe hace referencia a nuestro cuerpo doctrinal, ¿no? A ese fundamento de verdad sobre el cual justamente la iglesia ha sido edificada, ¿no? Y es interesante porque esto nos hace ver que la unidad siempre va a tener como base, ¿qué cosa? La verdad que creemos. ¿Se acuerdan cuando Pablo, el autor de Hechos de los Apóstoles, en capítulo, no lo busquen, capítulo 2:42, nos describe la iglesia primitiva y dice que ellos perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, y ahí continúa, ¿no? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y eso nos hace ver que la unidad que deja de lado la verdad o la doctrina no es unidad. Hoy existe una falsa unidad en este tiempo, lo que se llama ecumenismo, alguien habrá escuchado. Y son ideas, ¿no? que si no nos cuidamos en nuestra iglesia van introduciéndose, haciéndonos creer que no importa la doctrina, sino que lo importante es que tenemos que unirnos con un objetivo en común. Pero bíblicamente eso no es unidad. La unidad siempre está basada en cuanto a la verdad. ¿Me siguen? Y Pablo habla de eso. Cuando una iglesia crece, la iglesia está cada vez más uniéndose y teniendo un mismo sentir. Como Pedro dice, sean todos finalmente de un mismo sentir. Y eso nos habla de la unidad de la fe. Alrededor de nuestra fe, podríamos decir. Y eso, dice él, hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe. Antes de avanzar, una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Estamos creciendo en esa unidad de la fe? ¿Está la iglesia aquí en Manga creciendo en esa unidad? ¿En su fe, en lo que creen, en las verdades de la palabra de Dios? Hay otro aspecto de este crecimiento, vamos a avanzar porque son muy interesantes. Pablo dice en el versículo 13, también dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Acá vemos otra señal de que yo estoy creciendo espiritualmente. Dijimos crecimiento en unidad de la fe con mis hermanos, pero también hay un crecimiento en el conocimiento del Hijo de Dios. En el conocimiento del Hijo de Dios. Y acá es interesante porque cuando uno escucha la palabra conocimiento, ¿qué es lo primero que se nos viene a nuestra mente? Cuestiones intelectuales, ¿no? Pero acá Pablo dice conocer al Hijo de Dios. Y acá Pablo está hablando de un conocimiento que por supuesto está basado en la Escritura, pero no es meramente un conocimiento intelectual, es un conocimiento íntimo de Cristo, ¿no? Este conocimiento se obtiene a través de una relación personal con Cristo y su palabra. Este es el conocimiento más preciado de todos los tesoros que un humano podría tener, y es conocer a Cristo en la intimidad. ¿Se acuerdan? Pablo en Filipenses 3:8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ese es el conocimiento que Pablo habla aquí. Hay un autor, un predicador muy conocido que ustedes conocen que se llama Charles Spurgeon, y él escribe esto que se los quiero leer acerca del conocimiento del Hijo de Dios. Él dice así: el conocimiento espiritual de Cristo debe ser un conocimiento personal. No puedo conocer a Jesús a través del conocimiento de otra persona de Él. No, tengo que conocerlo yo. Yo tengo que conocerle por mi propia cuenta. Este debe ser un conocimiento inteligente, es decir, debo conocerle a Él no como con un sueño visionario o imaginario, sino como la palabra de Dios lo revela. Debo conocer sus naturalezas, divina y humana. Tengo que conocer su ministerio, sus atributos, su obra, su vergüenza, su gloria. Debo meditar en Él hasta que comprenda con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y que conozca el amor de Cristo que excede todo conocimiento.
Él sigue describiendo este conocimiento de Cristo y dice, debe ser un conocimiento afectuoso de Él. Cuando yo le conozco plenamente, voy a poder amarle plenamente. 1 gramo de conocimiento de corazón vale 1 tonelada de aprendizaje intelectual. Nuestro conocimiento de Él debe ser un conocimiento satisfactorio. Cuando conozco a mi Salvador, mi mente estará llena hasta los topes. Sentiré que tengo lo que mi espíritu anhelaba. Este es el plan del cual del cual si un hombre comiere nunca más tendrá hambre, ¿no? Y ahí él sigue en esta cita. Pero entendemos a qué se refiere crecer espiritualmente aquí, en esta expresión de Pablo. Cuando yo crezco espiritualmente, voy a estar conociendo de una forma más íntima a Cristo. Repito la pregunta, ¿este año he conocido más íntimamente a Cristo? ¿Estoy disfrutando más de Cristo? Y avanzamos en estas señales de crecimiento espiritual porque Pablo continúa y dice ahí en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y acá vemos una tercera señal de crecimiento espiritual. ¿Y cuál es? Crecimiento en semejanza de Cristo. No solo crezco en la unidad de la fe con mis hermanos, con mi iglesia, no solo crezco en el conocimiento íntimo del Hijo de Dios, sino que también estoy creciendo en parecerme más ¿a quién? A Cristo, ¿no? A Cristo. Y esto no hay mucho que decir. Es tan simple como lo que Pablo dice acá. A medida que los años pasan, el creyente tiene que parecerse más ¿a quién? A Cristo. Ahí Pablo habla de un varón perfecto, y la expresión ahí, perfecto, no habla de perfección, no habla de impecabilidad, de no pecar. Porque te digo algo, vamos a batallar con el pecado hasta que el Señor nos lleve, ¿no? Pero acá, cuando habla de un varón perfecto, Pablo habla de un creyente maduro, ¿no? De una persona completa, esa es la idea, una persona completa. En cada área de su carácter es una persona completa. Y pregunta, ¿cómo sabemos en qué nivel de esa madurez estamos? ¿Cómo yo puedo saber en qué punto estoy? Pablo dice que hay una medida, ¿y cuál es? La estatura de la plenitud de Cristo. ¿Esto qué significa, hermanos? Que esta madurez, esta semejanza a Cristo, no se mide con criterios humanos. Esta madurez no se mide con reglas que nosotros establecemos. ¿Cómo, somos sinceros, cómo muchas veces evaluamos nuestra madurez? Comparándonos con quiénes, con los que nos rodean, ¿no? Pero no tenemos que compararnos con los demás creyentes que nos rodean. Nuestra comparación debe ser con Cristo, debe ser con Él. Y en esto de la madurez espiritual, que estamos diciendo que ser maduro espiritualmente es alguien que más se parece a Cristo, no debemos confundir madurez espiritual con el conocimiento intelectual. Y repito y hago énfasis en esto. No debemos pensar que somos maduros solo porque sabemos mucho. No debemos pensar que nos parecemos a Cristo solo porque podemos defender temas y doctrinas de forma perfecta. No. La madurez espiritual es una cuestión de nuestro corazón. Es una cuestión de cuánto nos asemejamos a nuestro Salvador. Tampoco debemos confundir madurez espiritual con activismo cristiano. Muchas veces sentimos, soy maduro porque voy a la iglesia, porque no falto, porque estoy involucrado en esto, en aquello. Y eso no es el indicador bíblico de madurez espiritual. El indicador es cuánto nos parecemos a Cristo. Y creo que un aspecto clave es si en este 2023 hay pecados puntuales que yo he abandonado. Si hay ídolos puntuales que yo he dejado. Ese es un buen indicador. ¿Cuál es nuestra respuesta al pecado? Ese es un indicador de cuánto nos parecemos a Cristo. Entonces, dos cosas más. Dijimos, señales de crecimiento espiritual. Tenemos unidad de la fe. Dijimos que también
tenemos un conocimiento más íntimo del Hijo de Dios, dijimos que también nos parecemos más a Cristo, crecemos en semejanza de Él, pero me encanta esta cuarta señal que está en el versículo 14. Pablo dice, ¿para qué? Fíjense, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Vamos a parar ahí por ahora. ¿Cuál es esta cuarta señal de crecimiento espiritual? Y es crecimiento en convicciones de la palabra. Crecimiento en convicciones de la palabra, convicciones doctrinales. Cuando un creyente está creciendo, cuando una iglesia está creciendo espiritualmente, además de existir unidad de la fe, además de existir un mayor conocimiento del Hijo de Dios, además de existir crecimiento en semejanza de Cristo, también esa iglesia crece en sus convicciones de la palabra, en las convicciones de la Escritura. Ustedes saben muy bien que una convicción, ¿qué es? Es algo de lo cual nosotros estamos convencidos, ¿no? Como dice la palabra. Es decir, estamos seguros. Significa que no puede venir cualquiera y manipularnos y cambiar nuestra forma de pensar, porque conocemos nuestra Biblia. Eso es una convicción. Cuando yo sé y conozco lo que la Biblia dice, eso es una convicción. Y Pablo usa dos ilustraciones, dos ejemplos de cómo se ve un creyente que no tiene convicciones en la palabra. Y él en primer lugar habla de que son como niños fluctuantes. Vieron que los niños, sobre todo los más chiquititos, en un momento están llorando y vos lo distraes y de repente ya se le pasó, ¿no? Bueno, a algunos cuesta más dejar de hacerlos llorar, los papás sabrán, pero hay una característica de los niños en que son fluctuantes, ¿sí? Su humor cambia constantemente. Y Pablo dice que hay creyentes que porque no crecen, porque no están progresando en su vida espiritual, son como niños fluctuantes. Son como niños fluctuantes. Son fáciles de convencer por cualquiera que viene, que les habla. No tienen convicciones, eso es lo que Pablo dice. Y hay otra ilustración, y dice que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y acá la ilustración es como un pequeño bote, ¿no? Un barquito en un mar agitado, sacudido por los vientos de un lado para el otro. Ese barco está en peligro. Y muchas veces los creyentes somos así. Aparece una moda doctrinal y allá vamos todos, ¿no? Que vimos tal predicador en las redes sociales o en YouTube y ya somos todos fanáticos, ¿no? Y parece que somos más fanáticos del predicador que de Cristo. Y somos llevados de acá para allá de todo viento de doctrina, con las consecuencias que esto trae, por supuesto. Entonces, Pablo nos hace ver que cuando yo crezco también, yo voy creciendo en lo que creo de la palabra. Yo voy afirmando convicciones, haciendo este examen honesto, ¿no? ¿Has crecido en tus convicciones? Vieron que hay muchas veces en la Biblia hay ciertos temas, no que son polémicos, sino que requieren un discernimiento especial, ¿no? Para tomar una postura. ¿Hasta cuándo vamos a estar sin formar una opinión en cuanto a un tema? Ahí me incluyo. Cuando uno le toca estar sirviendo en el ministerio, hay situaciones delicadas, ¿no? Cuando se requiere aconsejar, se requiere acompañar. ¿Y hasta cuándo vamos a estar dudando? Tenemos que estudiar la Biblia y tenemos que formar una postura, ¿no? Y eso también es una señal de crecimiento. Una aclaración antes de ver el último punto. Hay una expresión que no la podemos pasar por alto. Dice Pablo al final, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿no? Siguiendo la verdad en amor. Nunca nuestra búsqueda de la verdad debe estar despojada del amor, ¿no? Nunca. Por eso Pablo aclara, debemos seguir la verdad en amor. Y el último aspecto, la última señal de crecimiento espiritual que Pablo nos da, está en el versículo, ahí en el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos ¿en quién? En todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esta última señal que va a estar presente en tu vida si es que has crecido, y en la mía, es que yo estoy creciendo también en dependencia de Cristo. En dependencia de Cristo. ¿Por qué hablamos de dependencia de Cristo? Porque Pablo dice aquí, hay una metáfora que él nos deja, ¿no? Y él compara a la iglesia en esta metáfora, a la iglesia con un cuerpo humano, ¿sí? ¿Vieron cuando un bebé nace y empieza a alimentarse? Empieza a crecer, justamente recibe los nutrientes que su cuerpo necesita, y esa alimentación le va dando a los miembros de su cuerpo la nutrición que los miembros necesitan, ¿no? Y si está todo bien en la salud de ese niño, no va a haber un crecimiento desproporcionado, no es que le va a crecer una mano, un brazo y el otro cortito, sino que es un crecimiento por lo general equilibrado. Y esa es la idea que Pablo está queriendo comunicar. Como iglesia, como cuerpo, la cabeza nos alimenta y la iglesia empieza a crecer. Recién cantábamos una canción, ¿no? Que decía, como el pámpano, si no está en la vid, ¿no? Nada puede hacer ni frutos llevar. Y es el mismo concepto. El concepto de que el crecimiento lo da el Señor. Acá Pablo usa la ilustración del cuerpo. En Juan capítulo 15, él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí lleva fruto, es decir, crece, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero acá hay un punto que no podemos pasar por alto, y con esto estamos concluyendo. ¿Quién es el que da el crecimiento espiritual? ¿Quién lo hace? ¿Soy yo el que logra el crecimiento espiritual? Es Cristo. Por eso hablamos de depender de Él. Cuando la iglesia depende de Él, ese cuerpo unido por las coyunturas que se ayudan según la actividad, recibe su crecimiento. ¿Se dan cuenta? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento lo da Dios. ¿Eso significa entonces que no tenemos ninguna responsabilidad? ¿Eso significa que si yo no crezco es porque Cristo no quiere que crezca? Para nada. Cristo da el crecimiento y nuestra responsabilidad es depender de Él. Depender de Él. Por eso hablamos de crecer en dependencia de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Depender de Él. Cuando nosotros buscamos la unidad de la fe, cuando estamos creciendo en el conocimiento íntimo del Hijo de Dios, cuando nos parecemos a Él, cuando afianzamos nuestras convicciones de la palabra, Él da el crecimiento a su iglesia, ¿no? Y ya concluyendo, hermanos, quiero volver a repetir esa pregunta. Qué bueno sería que en estos últimos días del año podamos parar, ¿no? Podamos reflexionar y decir, ¿estoy creciendo espiritualmente? ¿Soy mejor cristiano, mejor creyente que lo que era el año pasado? El crecimiento no es algo pasivo. El crecimiento no es algo que va a ser accidental en tu vida y en mi vida. No voy a andar caminando por ahí viviendo la vida cristiana. Hoy, de repente estoy creciendo. No. El crecimiento lo da Cristo, pero es nuestra responsabilidad buscar ese crecimiento. Debe ser intencional. Y podríamos hablar mucho de esto, ¿no? Pero pensaba, ¿por qué me cuesta tanto crecer? ¿Por qué nos cuesta tanto dar esos pasos hacia adelante, vencer esos pecados que tenemos que vencer? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Saben por qué? Porque el crecimiento implica dolor, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo tenía una estatura y de repente en la adolescencia pegué un estirón y me dolían todos los huesos, ¿no? Es más, hasta, si alguno no lo puede creer, hasta me salieron estrías en la espalda porque crecí de repente. Y me acuerdo que me dolía mucho. Y bueno, así es el crecimiento espiritual. Va a implicar dolor, va a implicar incomodidad. El peor enemigo de la vida de un cristiano, ¿saben cuál es? El conformismo. Es la comodidad. Dios quiera que podamos ser creyentes que tenemos esa ambición santa de más, de crecer espiritualmente. Los invito a que podamos orar y vamos a concluir con el tiempo.
Oremos. Padre nuestro, Señor, queremos darte gracias, Padre, por tu palabra, porque, Señor, nos ayuda a entender el crecimiento de una forma distinta a la que estamos acostumbrados. Generalmente pensamos que el crecimiento, Señor, pasa por otro lado, cuando tú en realidad nos dices que el crecimiento que tú quieres ver en nuestra vida y en la vida de la iglesia es un crecimiento espiritual, Señor. Padre, que podamos dejar de lado el conformismo, que podamos dejar de lado la comodidad, nuestros ídolos, nuestro pecado, y que podamos realmente, Señor, depender de ti, que podamos buscar conocerte de una forma más íntima y que en esta época del año, Señor, podamos reflexionar. Padre, perdónanos porque muchas veces perdemos de vista esto, que tú quieres hacer una obra en nosotros para después poder hacerla a través de nosotros. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.